Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Revisemos a continuación nuestros titulares. El dictador venezolano Nicolás Maduro ha provocado una nueva controversia diplomática al anunciar el cierre de la embajada y consulados de Venezuela en Ecuador. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha alertado sobre la presencia de combatientes iraníes en la frontera con Bolivia. El ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, sentenciado a 15 años de prisión por espiar en favor del régimen cubano, confesó que su simpatía por el régimen castrista se originó durante sus años de estudios en la Universidad de Yale. El presidente israelí Isaac Herzog recibió en Jerusalén al ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, y a su homóloga alemana, Annalena Baerbock, en un gesto de solidaridad tras los recientes ataques iraníes. Comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que el anuncio del cierre de la embajada y consulados de Venezuela en Ecuador por parte del régimen de Nicolás Maduro ha generado una nueva controversia diplomática. Esta medida parece estar en línea con sus acciones dictatoriales y su falta de respeto hacia la democracia y los derechos humanos. El gesto de Maduro revela la solidaridad selectiva del régimen chavista con países liderados por figuras del socialismo del siglo XXI, así como su intervencionismo en asuntos internos de otros países. El dictador venezolano Nicolás Maduro, conocido por sus acciones dictatoriales y su falta de respeto hacia la democracia y los derechos humanos, ha provocado una nueva controversia diplomática al anunciar el cierre de la embajada y consulados de Venezuela en Ecuador. Con esta medida, el dictador hace espíritu de cuerpo con Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, líderes también del socialismo del siglo XXI. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha marcado una posición clara contra este bloque, al desafiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que buscaba darle asilo al condenado correísta Jorge Glass. Así, se ordenó detener al ex vicepresidente, pese a estar refugiado en la Embajada de México. La medida de Maduro ha surgido como respuesta a este acto. Durante una reunión virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC, Maduro expresó su respaldo a México y ordenó el retorno inmediato de todo el personal diplomático venezolano establecido en Ecuador. Esta acción muestra cómo el gobierno venezolano, colombiano y mexicano están actuando en consonancia y con inusual claridad, porque se trata de un acto contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien se muestra como un abierto oponente del correísmo y del socialismo regional. El dictador Nicolás Maduro muestra la solidaridad selectiva del régimen venezolano con países liderados por figuras del socialismo del siglo XXI y también su intervencionismo en asuntos internos de otros países. Glass, quien ha sido condenado por actos de corrupción, se refugió en la embajada mexicana antes de que la justicia ecuatoriana dictara orden de prisión en su contra por peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción de poblados afectados por un terremoto en el 2016. En el 2017 fue sentenciado por asociación por corrupción en el caso Odebrecht, relacionado con sobornos pagados por la empresa brasileña a funcionarios ecuatorianos. El cierre de las representaciones diplomáticas venezolanas en Ecuador por parte del dictador Nicolás Maduro es una acción que refleja su desprecio por la diplomacia y su disposición a intervenir en los asuntos internos de otros países. Y en otras noticias, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha alertado sobre la presencia de combatientes iraníes en la frontera con Bolivia, generando preocupación en el país. Además, confirmó que el gobierno está investigando si estos individuos poseen pasaportes bolivianos, lo que facilitaría su entrada a Argentina. Bullrich también denunció la presencia de células de Hezbollah en la triple frontera y en Chile, destacando la gravedad de la situación y la necesidad de vigilancia constante en las fronteras. En Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha lanzado una advertencia sobre la presencia de combatientes iraníes en la frontera con Bolivia, generando preocupación en el país.
Además, ha confirmado que el gobierno está investigando si estos individuos poseen pasaportes bolivianos, lo que podría facilitar su entrada a Argentina. Según Bullrich, esta situación se suma a la presencia de células de Hezbollah en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde se ha activado un comando operativo. Durante una entrevista con La Nación Más, Bullrich también denunció la presencia de células de Hezbollah en Chile, específicamente en Iquique, donde se descubrieron el año pasado. Algunos miembros escaparon a San Pablo, Brasil. Esta revelación subraya la preocupación por la expansión de la influencia de Hezbollah en la región. Bullrich reconoció el nivel de alerta máxima en la frontera con Bolivia, compartiendo la preocupación de Estados Unidos. Este aumento de alerta se debe a un memorándum firmado entre Bolivia e Irán, así como a la presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, una rama militar considerada combatiente. Esta declaración de Bullrich revela la gravedad de la situación en la región y la importancia de mantener una vigilancia constante en las fronteras para prevenir amenazas externas. La presencia de grupos como Hezbollah plantea desafíos significativos para la seguridad nacional y regional. Es importante recordar que Irán es conocido por financiar el terrorismo internacional y por tener lazos con dictaduras como la de Cuba, Nicaragua, Venezuela y una relación cercana con Bolivia. Nos vamos a España. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Gimbernat, ha lanzado una fuerte crítica contra la proposición de la ley de amnistía que se tramita en el Senado. En su comparecencia ante la comisión encargada de este asunto, Gimbernat denunció que la ley es inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad. Gimbernat no solo cuestionó la legalidad de la medida, sino que también la contrastó con la amnistía de 1977, destacando que no son comparables. Esta propuesta, pactada entre el Partido Socialista Obrero Español y los partidos independentistas, ha generado una serie de controversias desde su presentación, debido a que se estarían vulnerando los principios del Estado de Derecho en España. El jurista expresó su desacuerdo con los argumentos presentados por estas formaciones para justificar la amnistía, calificándolos de no convincentes. Además, señaló que las amnistías solo son aplicables en situaciones de cambio de régimen, como la transición española de la dictadura a la democracia. Tras la exposición de Gimbernat, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, respaldó las preocupaciones del jurista, afirmando que la amnistía propuesta sería inconstitucional por violar el principio de igualdad consagrado en la Constitución. García hizo hincapié en que, a pesar de que otros países puedan aplicar la amnistía, en España no está contemplada dentro de su ordenamiento legal. Y ahora les contamos que el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, sentenciado a 15 años de prisión por espiar en favor del régimen cubano, confesó ante los jueces de un tribunal de Miami que su simpatía por el régimen castrista se originó durante sus años de estudios en la Universidad de Yale, donde fue influenciado por la política radical de la época. Esto revela cómo la inteligencia cubana tiene tentáculos en los niveles más altos de la educación en Estados Unidos. El ex embajador estadounidense Manuel Rocha ha sido condenado a 15 años de prisión por espiar para el régimen cubano, un acto de traición que ha generado indignación y repudio en Estados Unidos y que revela el nivel de infiltración de Cuba en Estados Unidos. Rocha, quien confesó haber trabajado como agente encubierto para el gobierno de La Habana durante 40 años, reveló detalles escalofriantes sobre su colaboración con la Dirección General de Inteligencia cubana. Durante su declaración ante los magistrados del Tribunal Federal Wilk Ferguson en Miami, Rocha admitió que su simpatía por el régimen cubano se remonta a sus años de formación en la Universidad de Yale, donde fue influenciado por la política radical de la época. A pesar de haber nacido en Colombia y haberse mudado a Estados Unidos a una edad muy temprana, Rocha traicionó a su patria y dedicó décadas de su vida a espiar para el enemigo. El ex diplomático, cuya vida había sido marcada por la pobreza en su infancia en Nueva York, tuvo la oportunidad de recibir una educación de élite que lo llevó a Yale, donde se graduó con honores en estudios latinoamericanos.
Esto revela cómo la inteligencia cubana tiene tentáculos en los niveles más altos de la educación en Estados Unidos. A lo largo de su carrera en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca, Rocha mantuvo una doble vida como espía cubano, utilizando su posición diplomática para acercarse a las autoridades de la isla y proporcionar información confidencial y sensible. Finalmente, sus operaciones fueron descubiertas el pasado diciembre, cuando fue arrestado por el FBI después de ser grabado en encuentros secretos con un agente encubierto. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. La Unión Europea está contemplando la expansión de las sanciones contra Irán tras el reciente ataque a Israel. El jefe de diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció la propuesta durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores. La medida busca ampliar las restricciones que se impusieron en el 2023 a la exportación de componentes para drones hacia Irán. La Unión Europea está evaluando la posibilidad de ampliar las sanciones aplicadas contra la República Islámica de Irán en respuesta al reciente ataque perpetrado contra Israel. El anuncio fue hecho por el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, durante una reunión extraordinaria de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque europeo. La propuesta consiste en extender el régimen de sanciones vigente desde el 2023, que inicialmente impuso restricciones a las exportaciones de componentes utilizados en la fabricación de drones hacia Irán. Según Borrell, esta iniciativa, respaldada por Francia y Alemania, busca ampliar estas restricciones a otros tipos de armamentos. Borrell comunicó que los países de la Unión Europea coinciden en condenar los ataques, comprometerse con la seguridad de Israel, prevenir una escalada y hacer un llamado a la moderación de ambas partes. El ataque del sábado por la noche involucró más de 300 drones y misiles lanzados por Irán contra Israel, la mayoría de los cuales fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados, según las autoridades israelíes. Con este ataque, Irán ha iniciado un enfrentamiento directo y escala en la desestabilización de la región. Y en otras noticias, el presidente israelí Isaac Herzog recibió en Jerusalén al ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, y a su homóloga alemana, Annalena Baerbock, en un gesto de solidaridad tras los recientes ataques iraníes. Herzog expresó su gratitud por el respaldo del Reino Unido y Alemania ante el ataque iraní, destacando la importancia de la cooperación internacional para hacer frente a la amenaza que representa el régimen de Ebrahim Raisi. Durante el encuentro se reafirmó el compromiso de Israel con la defensa de su pueblo y se abordaron medidas para garantizar la seguridad regional y evitar una escalada del conflicto. El llamado a la calma realizado por el primer ministro británico Rishi Sunak refleja la preocupación por evitar una intensificación de la tensión en Oriente Medio y resaltar la importancia del diálogo y la diplomacia en la resolución de conflictos. Annalena Baerbock, por su parte, subrayó la necesidad de una desescalada y el uso de la vía diplomática para evitar una crisis mayor, reafirmando el apoyo de Alemania a Israel en este difícil momento. Recordemos que Irán realizó el último sábado un ataque con más de 300 drones y misiles a Israel, de los cuales la mayoría fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados, según reportaron las autoridades israelíes. Y los jefes de defensa de Estados Unidos y China mantuvieron conversaciones sobre cuestiones de seguridad global en un momento de crecientes tensiones globales. Los diálogos entre Washington y Beijing se dan en un contexto en el que el Pentágono ha advertido sobre un aumento de las ventas chinas de tecnología armamentística a Rusia, lo que contribuye al fortalecimiento de la producción de defensa de Moscú mientras continúa su agresión hacia Ucrania.
En el primer diálogo entre los jefes de defensa de Estados Unidos y China en casi 17 meses, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin y su homólogo chino, Dong Jun, discutieron relaciones de defensa y cuestiones de seguridad global, desde la invasión de Rusia en Ucrania hasta las recientes provocaciones de Corea del Norte, así lo informó el Pentágono. Austin enfatizó la importancia del respeto a la libertad de navegación en alta mar, especialmente en el mar de la China Meridional, donde Beijing ha mostrado ambiciones de controlar el acceso y someter a Taiwán bajo su dominio, incluso por la fuerza si es necesario. Esta postura agresiva de China ha llevado al presidente Joe Biden a afirmar que las tropas de Estados Unidos defenderán la isla democrática de cualquier ataque. Las tensiones no solo se limitan al mar de la China Meridional, sino que también se han intensificado entre China y Filipinas, aliado de Estados Unidos, donde la Guardia Costera China ha utilizado cañones de agua para amenazar a los barcos pesqueros filipinos. Las conversaciones se dan en un contexto en el que el Pentágono ha advertido sobre un aumento de las ventas chinas de tecnología armamentista a Rusia, lo que contribuye al fortalecimiento de la producción de defensa de Moscú mientras continúa su agresión hacia Ucrania. Esta llamada marca la primera vez que Austin habla con Dong, quien asumió como ministro de Defensa Nacional de China en diciembre. En los últimos meses, el régimen de Xi Jinping ha aumentado su agresión en la región, con ataques hacia buques filipinos en el mar de China Meridional y la incursión de aeronaves de las fuerzas militares chinas en las inmediaciones de la isla de Taiwán. Y ahora les contamos que Australia ha revelado un aumento importante en su presupuesto de defensa, destinando más de 50.000 millones de dólares australianos, unos 32.000 millones de dólares estadounidenses en la próxima década. Este incremento busca fortalecer su capacidad militar frente a la peligrosa influencia regional de China. Este anuncio surge en un momento de tensiones entre China y Estados Unidos en la región. El presupuesto será utilizado en iniciativas para modernizar sus fuerzas armadas y la adquisición de submarinos nucleares. Aunque la mayor parte del gasto se realizará en la segunda mitad de la década, se han asignado aproximadamente 5.7 mil millones de dólares australianos para los próximos 4 años, incluido un programa de misiles. Este aumento en el presupuesto de defensa refleja la relevancia estratégica del Indo-Pacífico y la determinación de Australia de salvaguardar sus intereses en medio de la creciente presencia militar china y las tensiones regionales. La región del Indo-Pacífico es de suma importancia estratégica y militar por la presencia de rutas marítimas vitales para el comercio internacional. Además, varias potencias, incluyendo Estados Unidos, China, India y Japón, mantienen una presencia militar significativa en la región para proteger sus intereses de las acciones de China y asegurar la libre navegación. Nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Desde nuestros estudios en Madrid, el economista Daniel Lacalle nos presenta el editorial. Escuchemos. Las estimaciones de mercado han pasado de considerar el riesgo de recesión como elevado en la economía de Estados Unidos, de la eurozona, de los países desarrollados, a un escenario de moderación en el crecimiento y de ahí a lo que ahora se estima por parte del consenso de mercado, que es, atención, la idea de que no va a haber aterrizaje alguno. Es decir,
que no es que vaya a haber un aterrizaje suave o un aterrizaje duro, como se ha estado debatiendo en los mercados durante todo este último año y medio, sino que no va a haber ningún tipo de aterrizaje, porque las crisis no se generan cuando los participantes de mercado, cuando los inversores, cuando los ciudadanos consideran que hay un alto riesgo de crisis. Las crisis se generan cuando entra la autocomplacencia, cuando entra el exceso de optimismo y cuando se considera que no va a pasar nada. No es que las crisis se generen por exceso de riesgo, sino que las crisis se generan porque se acumula riesgo en activos donde se piensa que no hay ningún riesgo. ¿Por qué se crea una crisis financiera por el sector inmobiliario? No porque los bancos, inversores, etcétera, acumulen exposición al sector inmobiliario sabiendo que tiene un altísimo riesgo, sino porque piensan que tiene muy poco riesgo comparado con el resto de los activos. No se acumula riesgo en Bitcoin, nadie tiene el 30 al 40% de sus activos en una entidad financiera, en criptomonedas o en activos que el consenso perciba de altísimo riesgo. ¿En dónde se acumula el riesgo? Lo hemos visto en la banca norteamericana regional, donde acumulaban riesgo de manera desproporcionada y con descalces importantes en el balance. En deuda soberana, es decir, en el activo de menor riesgo, acumulaban riesgo en bonos del Estado a largo plazo. ¿Cómo no iban a hacerlo? Si la Reserva Federal decía que iban a bajar los tipos de interés porque la inflación era transitoria, ¿cómo no iban a hacerlo? Si los gobiernos, vía la regulación, dicen que tener bonos del Estado no tiene riesgo. Claro, es la única manera en la que se puede acumular. Lo mismo pasa con el sector inmobiliario. ¿Cómo no se iba a percibir que era una oportunidad de acumular riesgo si nos están diciendo constantemente que las casas nunca bajan, que los precios de las casas solamente pueden subir y que además hay una enorme demanda, etcétera, etcétera? Todo esto es la narrativa típica de entrar en un periodo de exceso de complacencia. ¿Qué es lo que pasa en un periodo de exceso de complacencia? Dos cosas. Primero, se va acumulando deuda para financiar inversiones en activos cuyo valor en el mercado o ha alcanzado máximos o está ya en proceso de corrección. Importante. La segunda cosa que ocurre es que se retrasa la decisión de llevar a cabo provisiones o revisiones a la baja de las valoraciones pensando que va a rebotar a corto plazo. Y hay un punto en el que cuesta más dinero refinanciar una posición endeudada que lo que la posición nos permite soportar. Es decir, cuando la cantidad de deuda que está incluida en una inversión supera en mucho a la cantidad de capital que estamos utilizando para esa inversión, una inversión masivamente apalancada. Ese nivel de apalancamiento solo puede venir cuando se considera que hay bajo riesgo. Hoy no tenemos la misma situación que en el año 2008. En el año 2008 había un exceso de complacencia en el sector inmobiliario. Ese no es el caso ahora. Es verdad que hay un exceso de complacencia con el sector inmobiliario comercial, pero el porcentaje del total de los activos financieros es muy bajo. Esta crisis tampoco se puede esperar que llegue desde la burbuja.com, como ocurrió en los 90. ¿Por qué? Porque las empresas tecnológicas generan muchísima más caja, son empresas que generan beneficios, no son velociraptors e ideas completamente marginales sin beneficios, ¿no? Vendrá de aquel activo donde estamos acumulando riesgo pensando que no hay nada. Y lo que no sabemos es cuándo salta una crisis. Lo que sabemos es qué es lo que pasa cuando salta. Por lo tanto, el ciudadano, el inversor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Número uno, lo que debe hacer es no pensar que nunca va a haber una crisis, que está todo solucionado y que lo que hay que hacer es tomar cada vez más riesgo por menor rentabilidad.
Lo segundo que tiene que hacer es tener una cartera diversificada en la que haya oro, en la que haya activos que le funcionen de colchón ante una corrección significativa. Lo tercero que debe hacer es tener el mínimo nivel de apalancamiento con respecto a su inversión para que no le consuma su capacidad de invertir el coste de la deuda. Esos tres factores son esenciales para enfrentarse a lo que pueda pasar si puede haber una crisis. No sabemos dónde va a saltar la próxima crisis. Lo que sabemos es que cuando salte será mucho más difícil de solventar porque todas las crisis anteriores se han solucionado en falso, es decir, aumentando cantidad de dinero y bajando las tasas de interés. Esos dos factores disfrazan el riesgo, pero no solucionan y mucho menos lo eliminan. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.